Buenas noches, amigos. Es una bendición que de nueva cuenta estén aquí ustedes acompañándonos en su programa Cuando te conocí, alfarero. En esta ocasión nos acompaña una mujer muy hermosa de nombre Griselda Orlaineta Gutiérrez. Bienvenida, hermana. Muchas gracias por tener esa valentía, ese corazón enamorado del Señor para venir y compartir las grandezas del Rey. Asimismo, nos acompaña en esta noche Heidi Arbenz en la conducción del programa. Heidi, ¿cómo estás? Muy bendecida, Marley, muchas gracias. Así es, amigos, estamos muy contentas de recibirles nuevamente en su programa, en donde van a escuchar un testimonio de mucha fortaleza y del poder de Dios que se manifestó en la vida de nuestra invitada de esta noche. Así que sin más preámbulo, vamos a cederle la palabra para que escuchemos este testimonio. Buenas noches, amigos, amigas. Agradezco aquí a las hermanas, a Marley y a Heidi, el que me permitan estar aquí para hablar un poquito de las cosas maravillosas que Dios ha hecho a través de mi vida. Han sido muchas, y el simple hecho de estar aquí es una gran bendición. Tiene muchos años. Yo crecí en un hogar tradicionalista, donde normalmente pues, nos bautizan, nos confirman, siguen tradiciones en la casa, pero nunca nos hablan de lo que es, de la persona que es Dios. Nunca se ora, nunca se lee la palabra de Dios. Entonces va uno creciendo en la ignorancia, en no saber de Dios, en que existe un Dios maravilloso, un Dios que cambia nuestra vida grandemente. Cuando pasó el tiempo, mi suegra, que en gloria esté, me empezó a hablar de las cosas de las cosas de Dios, de las cuales yo no conocía. Muchas veces me invitó a venir, a ir a la congregación, pero como todos, al principio nos negamos, pensamos en nuestro interior, no, porque luego voy a estar como ella, hablando a todos de la palabra de Dios, siendo muy religiosa. Entonces ella me seguía insistiendo y uno negándose, como usualmente lo hacemos todos. Así que es. Por más que nos digan, no nos llega, no nos llega ese momento. Pero yo creo que a Dios a todos nos da la oportunidad de acercarnos a Él, de conocerle. Así que de tanto insistirme ella, pues llegó un momento que le dije, vamos. Y empecé a ir, y como todos hacemos al principio, pues empezamos a criticar, porque es la verdad, o sea, extrañados de las cosas que se hacen en una congregación, como aplaudir, hablar lenguas, brincar, llorar, gritar. Son cosas extrañas para uno que nunca conoce eso. Entonces, al principio, pues así es, no sabemos, no conocemos y nos sentimos extrañadas, ¿no? Y oímos a todos cantar, y uno serio, uno pues pensando en otras cosas. Sí. Pero cuando Dios toca nuestro corazón, yo seguí yendo a la iglesia, seguí escuchando. Hasta que un día yo misma ya sentí interés, ya empecé a participar, alababa yo a Dios, cantaba, y Dios empezó a trabajar en mí, empecé a leer mi Biblia, empecé a personarme más en la iglesia, iba yo a mi grupo de célula en casa de mi suegra, y así fue mucho tiempo. Hasta que un día mi suegra me dice, ¿te gustaría aceptar a Dios como tu único y suficiente Salvador? Y yo le dije que sí. En ese día fue un gran gozo que yo sentí en mi corazón, una gran alegría de haber aceptado a ese ser tan maravilloso que yo no conocía. Entonces mi vida cambió, empecé a sentir paz en mi corazón, y lo bueno fue que mi esposo nunca me lo prohibió. Él es un poquito, o sea, creyente o apático, ¿no? Pero nunca me prohibió el ir. Sí. Entonces, así fue mucho tiempo, me apersonaba, iba, empecé a leer la palabra, empecé a tener más conocimiento, y fue así durante mucho tiempo, hasta que pues el enemigo nunca se duerme, ¿no? Y llegó un momento en que yo empecé a ver las fallas de mi pastor que no me gustaban. Y llegó un momento que me aparté,
de la iglesia, más no de Dios, más no del conocimiento que yo ya había adquirido de Dios. Sí. Entonces, pues empecé a recorrer iglesias, buscando a un pastor que tuviera pues cara de ángel, una voz amorosa, como nos imaginamos, ¿no? A nuestro Padre, que todos nos imaginamos que es un ser dulce, todo amor, todo maravilloso, ¿no? Y empiezas a recorrer iglesias y no lo hallaba. ¿Por qué? Porque pues son hombres, igual que nosotros, son seres humanos llenos de defectos, de virtudes, y nunca lo encuentras. Entonces, ¿qué pasa? Pues te desilusionas y dejas de ir. Me dejé de congregar durante muchos años, tal vez 10, más o menos, hasta que un día llegó nuevamente otra oportunidad a mi vida. Por medio de mi hermana me invitó a ir a una iglesia donde ellos empezaron a ir. Un pastor que vino de la ciudad de Cancún nos empezó a hablar y él se parecía un poquito al pastor que yo había imaginado, ¿no? Delgadito, con guarachitos, que tenía una voz amorosa, tierno, se preocupaba mucho por nosotros, nos visitaba y empezamos a tener una amistad muy bonita. Lo hacían, nos congregábamos en una salita de una casa donde ellos tenían un familiar ahí. Sí. Entonces empezamos ahí a convivir, pues como se sigue el Antiguo Testamento, o sea, de eso de que te postras con frente en suelo, te quitas los zapatos, como dice en Deuteronomio más o menos, ¿no? Sí. Que debe de ser. Entonces, a través de eso, estuvimos yendo con ellos muchos años, hasta que ellos se tuvieron que ir de nuevo a Cancún. Entonces, cuando eso ya se había abierto esta iglesia, y que estaba por casa de mi suegra, y yo empezamos a asistir ya que ya no había la otra. Y así fue durante muchos años y aquí seguimos. Fue cuando conocí de Dios, seguí en los caminos de Dios y así fue muchos años y yo agradezco infinitamente a Dios por todas sus maravillas que ha hecho a través de mi vida. Nunca nos ha abandonado. Es un Dios fiel, un Dios maravilloso que cambia por completo nuestras vidas, nos transforma. Amén. Muchas veces, como muchas hermanas han dado testimonio, han sido mujeres de carácter que no pueden decir una palabra si no insultan. Bueno, yo gracias a Dios no fui así, nunca he sido insultona y siempre he sido muy tranquila. Sí. Y pero Dios hace maravillas, ¿no? Empieza uno a tener gozo en su corazón, empezamos a tener paciencia, empezamos a tener amor por nuestros semejantes. Porque como una vez vi una reflexión en una revista una revista, sí, en que decía que llegó una persona a su oficina y se fue hasta el final del estacionamiento y una persona le dice, si está vacío todo el lugar adelante, ¿por qué te vas hacia atrás? ¿Por qué? Dice, porque va a haber alguna persona que va a venir atrasada y no va a tener tiempo de llegar a tiempo a su trabajo, o sea, válgame la redundancia. Sí. Entonces, desde ahí uno se da cuenta cómo empezamos a pensar en los demás, a preocuparnos por los demás y no nada más pensar en nosotros mismos, ¿no? Como hace poquito me pasó, venía yo en el camión, de repente un frenón horrible, se atravesó pues un vehículo, yo iba casi adelante, una señora que iba mero adelantito, al frenar el camión fue a dar a los pies del chofer. Yo tenía mi bulto en mi pierna, aventé bulto y me fui a tratar de ayudarla, a buscarla, a levantarla. No podía yo porque como dicen, cuando uno cuerpo está inerte, no se puede levantar. Entonces, pero a mí no me importó aventar bulto, aventar todas mis cosas que quedaron tiradas en el suelo. Y vino un señor de atrás y ya me ayudó a levantarla. O sea que cuando tenemos ese amor que Dios pone en nuestro corazón, que es lo que Él pide de nosotros principalmente, dice que todo lo más importante en nuestras vidas es tener amor por los semejantes, por nosotros mismos. Porque ¿cuál es el primer gran mandamiento? Amarás a Dios sobre todas las cosas y amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y cuál es el otro? Amémonos unos a otros, ¿no? Son los primeros dos grandes mandamientos. Entonces tú te das cuenta de cómo, a pesar de que muchas veces las personas
Por ejemplo, en mi trabajo, ¿no? que siempre se portaba mal conmigo, era la verdad, muchos, no todos. Entonces uno empieza a tener paciencia y en ese momento, como usualmente lo hace uno cuando no conoce de Dios, enseguida te vienen a tu mente malos pensamientos, desearle a esa persona malas cosas. Sin embargo, ¿qué debemos de hacer? Orar, como dice Dios, bendecirlo, orar por esa persona y pedirle que los cambie, lo que esté mal, que le quite esa amargura, porque usualmente hablan por esa amargura que guarda en su corazón. Exacto. ¿No? Porque como dice, de la abundancia del corazón, habla tu boca. Sí. Entonces son muchas cosas, ¿no? Que empieza que cuando conocemos de Dios, cuando empezamos, lo recibimos como nuestro único y salvador, como dice aquí en Romanos 10:9. Permítame. Sí, hermano. Que dice: porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y dice en el 9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Cuando uno aceptas a Dios, lo confiesas y lo reconoces como tu único y suficiente Salvador, estás naciendo de nuevo. Amén. Porque es lo que Dios quiere, que dejes atrás al viejo hombre y seas renovada, que nazcas verdaderamente de nuevo, que haya un cambio en tu vida, un cambio en ti, porque si vamos a seguir siendo lo mismo, no. Como dice, nosotros somos la sal y la luz del mundo. Que las personas que nos vean, como dicen, primero debemos de predicar con el ejemplo. Porque si a mí, por ejemplo, con nuestro testimonio, porque si ¿qué pasa si a mí me oyen gritar, me oyen insultar? Me dice, eso es un cristiano, pues ¿qué serán los demás, no? Entonces eso es tratar de cambiar nosotros mismos, ser ejemplo para los que muchas veces las personas están necesitando una palabra de apoyo, de aliento. Es cuando se acercan, hay veces, a ti, porque saben que tú estás en el camino de Dios, que conoces de Dios, y cuando menos lo esperas, con una sola palabra que tú le digas a esa persona: Dios te ama, Dios nunca te va a dejar solo, le das paz a su corazón. Entonces es súper importante que leas tu palabra, que leas cada día, le pidas, como le digo a muchas personas, antes de leer la palabra de Dios, pídele a Dios, abra tu entendimiento y te dé revelación de su palabra, porque si no, es como cualquier libro que tú lees, lo lees pero de nada sirve, porque no va a hacer ningún cambio en tu vida. Y así son muchas cosas que uno, a través de que lo vamos conociendo, cada día queremos saber más de Él, aprendemos a amarlo, aprendemos que dependemos de Él, hermana, que no podemos hacer nada si no lo tenemos a Él, cuando nos sentimos desesperados, porque a todos nos pasa que aunque tengamos el conocimiento de Dios, hay veces el enemigo nos ataca, ¿no? Y sentimos miedo, sentimos temores. Pero ¿qué pasa? Clamamos a Dios, al Señor. Y Él nos da esa paz, ese gozo en nuestro corazón. La paz sobrenatural, así es. Y les voy a dar alguno de los testimonios de las cosas que Dios ha hecho en mi vida, porque son muchas. Adelante. El primer testimonio que Dios hizo en mi vida, que salvó mi vida porque estuve al borde de peritonitis. Yo en 1998 me quedé sin trabajo. Ya tenía yo pues como 43 años y a mi esposo también, porque hubo un retiro a la fuerza. Entonces nos quedamos los dos sin trabajo y se pregunta uno, ¿qué voy a hacer ya con 43, 44 años de edad? Y sin embargo, pues Dios nos abre puertas y nos da qué hacer. Entonces yo en ese tiempo pues agarré una nevería en sociedad con una amiga, pero era mucho trabajo. Salía yo de mi casa a las 6 de la mañana, regresaba a las 9, 10 de la noche, al quehacer de la casa, dejar lista la comida para el otro día. Total que estuve así, aguanté 2 meses. Después de 2 meses se me perforó una úlcera por estrés, fui a parar al hospital. Entonces me empecé a sentir muy mal, me hicieron los estudios y me dice el doctor: señora, hay que operarla de inmediato. Y yo todavía le digo, déjenme pensarlo.
Y me dice, señora, si lo pienso, pues va a ser en el otro mundo, porque ya no aquí, está usted grave, está usted al borde de la peritonitis. Pues por honra y gloria de Dios me operaron y gracias a Dios salí bien. Me dijeron, señora, durante 10 días, 0 agua, 0 alimentos. Yo dije, ay, Señor, ¿qué voy a hacer? Si yo sobre todo lo sentí más por el agua, la comida no tanto el agua, yo tomo mucha agua. Sin embargo, Dios nos da esa fortaleza. Clamé a Dios, le dije, Señor, dame la fortaleza, ayúdame, ayúdame. Primeramente, darle la gracia por haberme salvado la vida. Y después, por pedirle que me ayudara, no para soportar por eso, porque estaba yo toda entubada, hermana. Me salían tubos por acá de la garganta, todo, no podía, o sea, al suelo, tubos, todo lleno de tubos. Entonces, ¿cómo Dios te va guiando? No podía yo tomar agua. Entonces, enseguida, con mi mismo diente, lengua, empecé a crear salivación en mi boca, que hacía que se me lubricara toda mi boca, mi gargantita. Entonces, por gloria de Dios, pues así pasaron los 10 días, quedé bien y ya casi. Eso fue un testimonio. Y el otro fue unos años, como 1 año, 2 años más adelante. Me habla un sobrino que vive en México y me dice, tía, me gustaría mucho de que viniera al bautizo de mi hija. Y yo le dije, hijo, no puedo, acabo de empezar a trabajar, porque entré a trabajar con mi cuñada. Y ahí quedé, ¿no? Pero que no iba yo a ir. Le dije a mi sobrino, no puedo, hijo, perdóname. Tía, yo le voy a mandar para el pasaje, para los gastos, venga, me gustaría que usted estuviera acá. Sin embargo, le dijo, hijo, no puedo. Y ahí quedó. Pero pasó como 15 días y viene un sobrino que vive acá y me dice, tía, vamos, es que él ya mandó el dinero, pero me da pena que usted no vaya porque principalmente mandó el dinero para que usted vaya. Total que me convenció y ahí vamos. Y era un viaje relámpago porque teníamos que volver antes del lunes, porque mi sobrino trabajaba el lunes temprano a las 8 de la mañana. Total que ahí voy. Llegamos a México, al bautizo, todo muy bien. Y al otro día, al momento de regresar, pues estuvimos paseando muy a gusto por todos lados, conociendo pueblitos, visitando lugares. Pero llegó un momento en que ya mi sobrino se sentía ya cansado. Nos detuvimos en Tabasco, en Villahermosa, Tabasco. Nos bajamos del coche para que él descansara un poco. Se tomó un café, trató de dormir. Pero como no teníamos clima en el coche, pues no pudo dormir. Nada más se bajó del coche, se lavó la cara, tomó café y a seguirla. Y así fuimos hasta Ciudad del Carmen. Llegamos a Ciudad del Carmen, se bajó su mamá de él y tuvimos un ratito y se tomó otro café y otra lavada de cara y a seguirle. Ya eran como las 2, 3 de la mañana. Y a seguirle. Pues claro que todos en el coche iba mi sobrino, su esposa y sus 3 hijos. Y yo iba atrás del conductor. Pues ya agarramos sueño profundo todos. Cuando de repente empezamos a oír un ruido de grava. Nos habíamos salido de la carretera y empezamos a irnos hacia abajo. No sé cuántos metros fueron, no sé, 5, 10, no sé, porque fue un brincoteo de pura grava. Entonces llegó un momento que hasta que el coche se detuvo donde había una piedra grande. Y ya decíamos, nos veíamos a la cara. ¿Y qué pasó? Por gloria de Dios, a mi sobrino la más se le fracturó una mano y su esposa estaba bien, los niños estaban bien. La única más fastidiada fui afectada fui yo. Entonces, no sé cómo salí. Ellos, pues, el coche quedó totalmente, o sea, aplastado. Y pues como ellos pues rápido se salieron por la ventana, pero yo estaba muy lastimada. No me podía mover, pero sin embargo, pues me arrastré y por la ventana salí, yo creo, porque estaba yo con el golpe y todo lo que me había pasado, ya estaba yo como en shock. Como en shock y semi-inconsciente, pues no sé cómo, me salí por la ventana y caí sobre la piedra. No sé, yo me sentía muy mal, nada más de reojo, estaba todo oscuro, pues era casi como las 5 de la mañana, estaba todo oscuro. Yo ya casi no podía respirar. Mi sobrino quedó bloqueado mentalmente, lo único que decía, ¿qué pasó, tía? ¿Qué pasó, tía? ¿Qué pasó, tía? Y de ahí no salía. Por gloria de Dios vi que mi sobrina, sus hijas, todos estaban bien, no les había pasado nada. Entonces yo ya no podía respirar y me sentí mal. Entonces mi sobrina me dice, tía, ahorita vengo, voy a subir a ver si encuentro ayuda. Entonces subió ella.
yo decía dentro de mí, a esa hora, ¿qué ayuda puede recibir si está todo oscuro? Pues no pasó más de, ¿qué será? Tal vez 15, 20 minutos, cuando veo a mi sobrina bajar con unos camilleros. Yo dije, gloria a Dios. Las manos de ayuda de Dios. La bendición, el milagro de Dios, ¿no? Porque pues a esa hora, hermana, que iba a ser una ambulancia por ahí. Exacto, y sin embargo, pues bajaron los camilleros, no sabían qué hacer, porque oía yo levemente entre ellos que decían, y si la lastimamos más, pues nos venimos preparados. Solo íbamos a recoger a un paciente a Ceiba Playa, pero pues la señora tiene gravedad, necesitamos movernos. Pues con muchísimo cuidado me subieron a la camilla y ya me llevaron a la ambulancia. Llegamos al ISSSTE, que era la clínica más cerca, y pues me hicieron todos los estudios que había que hacerme, y pues me dijeron ahí que tenía yo 8 fracturas dobles en las costillas, la clavícula rota, fractura en la séptima vértebra de la columna vertebral. Y ya después de eso, pues llegó mi hija toda llorosa porque le habían hablado, mamá, pensé que te había pasado algo, o sea, que te habías muerto. Sí. Son situaciones muy difíciles, ¿no? Y aparte tenían que ver dónde llevarme. Yo no tenía ISSSTE, pues como le digo, me había yo quedado sin trabajo. Entonces, pues me llevaron a otra clínica, me hicieron nuevamente los estudios y el diagnóstico era lo mismo. Sí. Y oía yo a los doctores decir, pues tiene mínimo que estar postrada en cama sin moverse 6 meses. Yo dije, Padre, ¿cómo voy a aguantar? Me puse a llorar y en ese momento pues me puse a clamar a Dios o sea, como me sentía yo, me puse a clamar a Dios y decir, ¿cómo voy a aguantar yo con lo inquieta que soy y que no puedo dormir de un solo lado? ¿Cómo voy a aguantar, Padre bendito? Y fue terrible, pues así durante 10 días ahí me mantuve en el hospital. Cada vez que me movían era un dolor terrible. Y luego pues no me podía mover, ahí me tenían que bañar en la cama. Pensó que no lo iba a soportar. Pensé que no lo iba yo a soportar, Padre bendito. Sí. Pero de veras que Dios nunca nos deja solo, hermanas, solas, porque el simple hecho le digo que iba yo a estar postrada, y aparte decían que era riesgoso que saliera yo mal de la columna. Y sin embargo, pues ahí estuve 10 días, me tenían que pues hasta limpiar, porque yo no me podía mover, tenía que estar totalmente 100% inmóvil. Ahí estuve como 10 días, por último me dieron de alta, me llevaron a la casa y me adaptaron todo en mi casa para estar inmóvil, acostada. Sí me podía yo parar, me tenía que poner un corsé, pero tenían que levantar mi cuerpo de un solo golpe hacia adelante, que mi pobre nuera, que era flaquita, no sé cómo le hacía para poder levantarme. Y ya una vez que me levantaba me ponían el corsé y caminaba yo como robotito. Estaba yo un rato y me volvía a acostar, pero ya después de esa acostada ya no me podía yo levantar, tenía yo que estar inmóvil. Y ahí pues para mis necesidades, los pañales, y son momentos muy críticos que uno pasa, que no te imaginas, que uno siempre piensa que vas a necesitar pues usar pañales pues cuando ya estás viejita, ¿no? Y sin embargo pues no sabemos las cosas que nos depara el destino, pero nuestra fortaleza es el estar en los caminos de Dios, en que Dios nunca nos desampara, siempre está al pendiente de nosotros. En la Biblia no dice de que sus hijos no íbamos a pasar pruebas, no íbamos a pasar aflicciones, pero Él nos da la fortaleza para soportarlo, porque era, como le digo, terrible el estar ahí echada en un solo movimiento. Todo ese proceso que usted vivió, ¿no? Sí, porque usualmente, algo muy doloroso. Usualmente uno no estamos nunca en una sola posición, ¿no? Así Yo, por ejemplo, 1 minuto para acá o 2 minutos, otro por acá, ¿no? Sí. Terrible. Entonces, busca uno dormir cómoda, ¿no? Exacto, pero el estar así, hermana, era terrible, porque le digo, me tenían medio inclinada a la cama y así estaba yo. Entonces, luego en la mañana esperando con ansia que viniera mi nuera para levantarme, para poder moverme, porque ya no aguantaba el dolor y para caminar, porque era desesperante. Pero así, hermana, me llevé así como 5 meses, siempre clamando a Dios cuando me llegaban los momentos en que me deprimía, ¿no? Claro, que se desespera uno y dice, Padre, ¿por qué me pasa esto? Pero como sabemos que Dios tiene un propósito para todo, ¿no? Que no pasan las cosas si no es por algo.
Así y es. algún propósito tenía, o tal vez tenía yo que pagar una culpa, no lo sé, porque como dice la palabra de Dios, Dios castiga. No todo, muchos dicen, no, Dios es amor, Dios no castiga. Y como dice la palabra de Dios, Dios al que ama castiga, así como Corrige. un padre Así es, corrige a sus hijos, corrige a ¿no? sus hijos. Entonces todo tiene su razón de ser, ¿no? Sí. Pero sabemos que cuando estamos en el camino de Dios no estamos solos, hermanos. Sabemos que tenemos un Dios en quien refugiarnos, un Dios en que el que nunca nos va a abandonar, el que nos va a dar la fuerza para soportar por el desierto, Todas por el las que pruebas. tengamos que pasar todas las pruebas. Y ahí seguimos, y gracias a Dios, ahí estuve como a los 4 meses, pues Él me guió, o no sé qué pasó, pero yo dije, tengo que buscar la forma de no depender de otro, que yo me pueda levantar solita. Y Él lo puso, hermano, y le digo, de poquito a poquito me empecé a hacer de lado, y ya me impulsaba yo, y ya sin hacer mucho movimiento, ya me podía yo poner en pie, ya, gloria a Dios, porque el simple hecho ya de sentarme, aunque sea en la cama, pues ya era un alivio, ¿no? Ya no aguantaba la columna. Sí. Entonces, así de poquito a poquito, ya pasaron los 6 meses, por la gracia de Dios, quedé bien, me hicieron mis estudios, quedé bien, y ahora Gloria a la Dios. recuperación, ¿no? Entonces son, eso pues fue cosas de que le doy la honra y la gloria a Dios, Amén. porque me permitió pasarlo, porque sí le digo, son momentos muy difíciles en nuestras vidas. Y el otro, pues tenemos mucho testimonio, ¿no? Pero Sí, hermana, sí, el sí. otro testimonio es que pasado esos 6 meses, como a los 4 meses más, llega un día mi hermano y le digo, hermano, le digo, ¿tú conoces al secretario de salud? Y me dice, pues lo conozco, pero solamente de hola a hola. Me dice, ¿por qué? Pues no sé, le digo, se me ocurrió de que le pudiera decir si me pudiera dar un trabajo. Y me dice él, no, hermanita, no me llevo con él como para pedirle eso, solamente de hola a hola. Sí. Y ahí quedó. Yo pensé, pues le entró por acá, le entró por allá, le salió por acá. Cuando menos me lo espero, pasado 15 días, viene mi hermano y me dice, te espera el secretario de salud. Y yo siempre El que Señor pasaba, abriendo puertas. el Señor abrió puertas. Y yo había pasado muchas veces, siempre que pasaba por esa secretaría, por esa oficina, que decía yo, ¿cómo me gustaría trabajar en esta oficina? Era un anhelo de Era su un corazón. anhelo en mi corazón. Y como dicen, Dios conoce Así nuestros anhelos es. de mi nuestro corazón. corazón. Ahorita muchas veces uno se desespera, ¿no? Porque quisiera uno predicar de su palabra, servirle, y quisiera uno que pasara al allá, pero no es cuando nosotros Así querramos, es. como dicen, Es Dios en su tiene tiempo. su tiempo Su para tiempo cada perfecto. una, pero uno se Sí. desespera y hay veces me postro y digo, Señor, tú sabes que yo no tengo la facilidad para hablar, aunque ahorita no tengo la facilidad para Gloria hablar, a Dios que le está usando. para expresarme. Pero yo Sí. tengo muchas ganas de predicar de tu palabra, y en tu palabra dice que todo lo que tú haces, si nuestra fe sea de un granito de mostaza, nosotros lo podemos hacer, y mi mayor anhelo es servir a Dios predicando su palabra. En su palabra Amén. dice que somos lumbreras para llevar Amén. luz a los que viven en la oscuridad, que Así son es. muchos, empezando por nuestra familia. Así es. Pero entonces a veces me postro y digo, Señor, me siento inútil, siento que al momento no voy a poder saber Pero qué el Señor. decir. Por favor, Señor, porque diario leo mi palabra. Le digo, Señor, Sí. por favor, abre mi entendimiento, deme inteligencia, deme memoria, porque yo anhelo, servirle, poder poner manos sobre un enfermo y que sea sano en el nombre del Señor Jesús. Amén. O dar una palabra de aliento, no sé, alguna manera de servirle a Dios, porque es tanto el amor que uno cada día siente uno más en nuestro corazón, nos enamoramos más de Él cada día, hermana. Así es. Y yo creo que la mayoría, nuestro anhelo es servirle, ser gratos Es a su verdad. presencia, Sí, ser así es. gratos a ellos y ser un poquitito, aunque sea como es Él. Y Así pedirle que transforme nuestras vidas, que nos ayude a cambiar, que nos ayude a ser más como Él, porque Amén. es lo que más anhelamos, yo creo. Amén, que todo, amén, Señor. sin duda Le doy alguna. la honra y la gloria a Dios por Sí, todas sí. las maravillas que hace y que sigue haciendo Sí. en mi vida. Amén. Mi familia todavía
no esa persona. Pero como dice en su palabra, tú y tu casa serán salvos. Y yo sé que Dios es un Dios fiel, un Dios que cumple su promesa. No sé cuándo va a pasar, pero sé que va a pasar. Y yo lo declaro en el nombre de mi amado Señor Jesucristo, al cual le doy la honra y la gloria por siempre. Buenas noches. Amén. Amén. Así es, qué hermoso y qué tremenda situación, ¿verdad?, en la que nuestra hermana Griselda se vio envuelta, pero sin duda alguna que podemos ver ese propósito divino que Dios ha marcado para cada uno de nosotros, y en especial en esta ocasión que ella nos ha venido a platicar de su testimonio de vida, cómo tuvo ese encuentro personal con Jesús, cómo el Señor llegó a tiempo cuando ella sufre ese accidente tan terrible, ¿verdad?, en el que todos salieron con vida, en el que el automóvil quedó totalmente destrozado como un acordeón, cayendo a un barranco, en donde pudo haber una situación muy lamentable. Pero ahí vemos que el Señor tenía un propósito. ¿Y cuál es ese propósito? El que ella esté el día de hoy testificando ante todos ustedes y mostrando que hay un Dios vivo, que hay un Dios al cual si nosotros clamamos, como dice en su palabra, el cual les quiero compartir, que se encuentra en el libro de los Salmos, en el capítulo 28, en el versículo 6 y 7. Dice: bendito sea Jehová, que oyó la voz de mis ruegos. Jehová es mi fortaleza y mi escudo, en él confió mi corazón y fui ayudado. ¿Cuántas veces hemos podido ver que el Señor ayudó a Griselda en medio de este desierto que le toca vivir, no solo en la enfermedad, ¿verdad?, de un accidente automovilístico, no solamente de una enfermedad en el cual ella estuvo a punto también de perder la vida con una peritonitis, ¿verdad? Y cómo el Señor también abriendo puertas de bendición, dándole ese trabajo que ella quería, cumpliendo ese anhelo de su corazón. Entonces podemos ver claramente que se cumple la palabra del Señor, que Él escucha la voz de nuestros ruegos, que Él es fiel y verdadero cuando nosotros estamos dispuestos a buscarle, dispuestos a seguir los pasos de Jesús. Qué gran bendición es poder escuchar el poder de Dios manifestándose en la vida de una mujer que ha sabido ser una guerrera, una mujer valiente, que se ha atrevido el día de hoy de venir ante todos ustedes a compartir algo tan precioso, tan hermoso, que sin duda alguna sabemos que también es la fe que el Señor Jesús ha depositado en su corazón. Una mujer que ama al Señor, que ama su palabra, pero sobre todo por amor a cada uno de ustedes, mostrando, como dice su palabra, amaos los unos a los otros. Por amor ella ha venido hoy a compartirnos ese testimonio que no solamente les edifica a ustedes, sino incluso a nosotras mismas. Hermana, muchísimas gracias por bendecirnos con ese tremendo testimonio que usted nos ha compartido. Y como usted dice, no solamente ha sido 1, 2, 3, hay mucho más, ¿verdad? Porque el Señor a diario hace maravillas en nuestra vida con el solo hecho de despertarnos cada mañana. He ahí ya un milagro está aconteciendo. Así es, hermana. Así Marley. Así es, ciertamente, como dice Heidi, de verdad que pudimos ver una vez más cómo el poder de Dios se manifestó en la vida de nuestra hermana, como dice en su palabra en Salmos 46, que nuestro Señor es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Así es. Y de verdad que bendecimos su vida. Gracias, de verdad hermana. que podemos ver una mujer enamorada completamente del Señor. Y de verdad que también doy gracias a Dios por su vida. Gracias, de verdad, hermana. le felicito por esa valentía que tiene. Se ve que de verdad ama las almas, ¿verdad? Porque
Les quiero decir que la hermana inmediatamente dijo, sí, yo voy a dar ese testimonio, y tengo muchos testimonios para dar y faltarían horas. Y así es, nosotros sabemos que así sucede, que tenemos tantas cosas que platicar de nuestro Dios, y ella hoy viene con esa valentía, de verdad. Y yo le decía, el Señor va a poner esas palabras en sus labios, y de verdad que lo ha hecho. De verdad, hermana, y usted está predicando en la forma en que Dios nos está dando. Sí, y creemos que está siendo de gran bendición para todos ustedes, amigos. Y también pues aprovechamos este espacio también para pedirle a nuestro Dios por ustedes, que si están ustedes quizás pasando un momento de dolor, un momento de angustia, le pedimos al Señor que ponga sus manos ahí donde están ustedes, y que Él sane toda dolencia, que Él quite toda enfermedad. Si quizás están pasando por un momento de luto, ¿verdad? Por este tiempo que estamos viendo, que se están yendo muchas vidas, y esto de verdad que me llama mucho la atención, porque quizás muchos queremos ganar almas para Cristo, ¿verdad? Pero no sabemos cuánto tiempo el Señor nos deja aquí en esta tierra, y mientras podamos aprovechar un solo día, de verdad, hablando la palabra del Señor, de verdad que es ganancia. Y yo creo que hacemos sonreír el corazón de Dios, como así en esta noche. Hoy lo ha hecho la hermana Griselda. Así que, hermana, no sé si usted quisiera decirle alguna palabra a los que nos están viendo en este momento. Me gustaría leerle un versículo, permítame un segundo. Sí, hermana. De veras que son grandes las maravillas que Dios hace en nuestra vida, porque como dice en su palabra, dice, y me ha dicho, bástate mi gracia, por mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Por cuanto soy débil, entonces soy fuerte. Muchas veces el sufrimiento, las cosas que pasamos, es lo que nos hace conocer más de Dios, confiar más en Dios, crecer espiritualmente. Porque muchas veces pensamos y dice uno, ¿por qué me pasa a mí esto? Pero todo es para edificación, hermana, como usted dice, es para nuestro crecimiento espiritual, es para cada día amarle más. Es muy importante que cada día clamen a Dios, que cuando se le presente a alguien que quiera hablarle a Dios, de Dios, los escuche. No es para nada malo, al contrario, es para conocer de Dios, para que ustedes aprendan a amarlo. Porque ¿qué es lo que pasa? Que muchas veces, mientras no sufrimos, no valoramos. ¿Cuándo nos acordamos de Dios? Cuando estamos en problemas, en enfermedades. Mientras lo tenemos todo, Dios no existe. No nos acordamos de ese Dios de maravillas, ni siquiera un gracias. Sí. Como dicen, debemos dar acción de gracias cada día. El simple hecho de levantarnos, de respirar, de ponernos en pie, ya es una gran bendición. Así algo que debemos de agradecer antes de hacer cualquier cosa, porque no todos tienen esa oportunidad de amanecer con vida. Entonces no hay que perder el tiempo, agradezcan siempre a Dios en las buenas, en las malas. No esperen estar en necesidades, no esperen en estar en aflicciones, en enfermedades. Toda la vida, aunque sea, como le digo a mi hija, una oración pequeñita. Señor, gracias por este día, bendícenos, denos la oportunidad de conocerle, de acercarnos a usted. Háganlos, hermanos, háganlos, amigos. No pierdan esa oportunidad. No sabemos si vamos a amanecer, no sabemos, como dice, vive este día como si fuera el último. Y como dice mucho, mañana voy a ir a la iglesia, mañana voy a leer la palabra de Dios. No sabemos si hay un mañana. Eso les recomiendo, les doy la palabra. Así es, grande es nuestro Dios, es el alfarero perfecto. Y nos gozamos de ver ahora cómo
nuestra amiga Griselda con una sonrisa en los labios, platica un momento tan doloroso, ¿verdad? Y eso es lo que siempre recalcamos a través de estos testimonios, que el momento cuando se está pasando la prueba es duro, es difícil, pero vemos el gozo del Señor cuando luego damos testimonio y sabiendo que siempre ahí estuvo Él con nosotros. Así es. ¿Verdad? Amigos, pues de esta forma llegamos al final de nuestro programa, sin antes decirles que sean parte de la extensión del reino de Dios, compartiendo cada testimonio, dándole un like, suscribirse a nuestro canal. Les esperamos con los brazos abiertos en nuestra próxima transmisión en su programa Cuando te conocí, alfarero. Hasta pronto. Bendiciones. Dios les bendiga. Bendiciones. Dios guarde cada día de ustedes. Amén.